Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de la Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy vamos a hablar sobre 3 años del feminicidio de la defensora poblana Cecilia Monzón, quien esta semana han llevado a cabo 2 juicios dos sesiones del juicio más bien sobre el feminicidio de Cecilia Monzón, y seguiremos hablando sobre las desapariciones en nuestro país y la respuesta del Estado. No se vaya, acompáñenos. Recuerde que va a estar con nosotras Angélica de la Peña, Marta Tagle y Alma Margarita Oseguera. Bueno, la semana pasada se llevaron 2 de las audiencias en el caso de Cecilia Monzón. Ustedes recordarán a esta abogada, defensora, activista por los derechos humanos en Puebla, que fue asesinada el 21 de mayo del 2022. El caso sin duda cimbró en aquel momento y nos sigue recordando lo que implica en términos de impunidad, mi querida Marta Tagle, un tema lacerante en nuestro país, sobre todo cuando se trata de feminicidio y pues de una figura tan emblemática como era Cecilia Monzón. Bienvenida, Marta, arrancamos con el programa. Sí, querida Lucía, Angélica, Alma, todo el equipo y equipa de CIMAC, qué gusto saludarles esta mañana y por supuesto a la audiencia que se suma a esta conversación cada semana. Déjenme primero como poner en contexto quién fue Cecilia, a quien tuve el gusto de conocerla, pues ya saben, soy poblana y pude tratarla, conocerla. Creo que puedo decir que era mi amiga y su muerte fue muy dolorosa para mí, porque quienes conocíamos a Cecilia sabíamos que era una mujer súper franca, ¿no? De una voz fuerte, de carcajada sonora, ¿no? Que efectivamente no se quedaba callada, que era una activista en serio, que ponía los puntos sobre las íes, ¿no? Pero sobre todo la característica fundamental de siempre verla contenta, alegre, como les digo, una voz muy fuerte, muy sonora, y cuando recibí la noticia de su muerte, ya hace casi 3 años, ¿no? El 21 de mayo del 22, fue asesinada en Cholula, Puebla, a balazos en su vehículo, pues fue una conmoción muy grande para muchos que la conocíamos, porque no alcanzábamos a ver por qué una mujer como ella, tan llena de vida, tan activa, tan comprometida, era asesinada de esta manera, ¿no? Y pues conforme se fueron dando las investigaciones, se determinó que el autor intelectual de su asesinato era su expareja, padre de su hijo, y que siendo un político de nombre, de renombre en Puebla, fue candidato a gobernador por el PRI, pues era él quien había mandado asesinarla, y que las consecuencias de esto es que, o en realidad el origen estaba en que ella le había demandado la pensión alimenticia de su hijo, ¿no? Y entonces es cuando dices, a ver, siendo una mujer tan visible, ¿no? Porque quienes están en el activismo, quienes son activistas, creen que justamente tu visibilidad de alguna manera te protege, ¿no? Que hay los medios suficientes para que este tipo de cosas no te sucedan. Aunque obviamente también te pone en la línea de fuego, sabes que siendo una mujer visible difícilmente alguien va a atentar contra tu vida. Porque este tipo de casos, en particular la denuncias por pensión alimenticia, pues es desafortunadamente, me parece que las principales denuncias que las mujeres sufren, las violencias que las mujeres sufren cuando deciden separarse de su pareja, hacerlos responsables de sus hijas, hijos, hijes, es bien complicado, no quieren hacerlo, ¿no? Y entonces es el principal batallar de muchas mujeres, yo creo que de la gran mayoría de las mujeres, las violencias que viven, y lo que menos esperas es que el desenlace sea
que termines asesinada. Entonces, bueno, este contexto me parece importante decirlo porque el caso de Cecilia pone en evidencia esta realidad que viven muchas mujeres y que el desenlace, en lugar de ser el acceso a la justicia, de que hubiera logrado la pensión para su hijo, pues se buscó silenciarla acabando con su vida y además por unos cuantos pesos, ¿no? O sea, que poco cuesta la vida de una mujer y que a casi 3 años de este asesinato tan artero, de este feminicidio contra Cecilia, pues tengamos que todavía no hay justicia para ella. Digo, ya está el autor intelectual en la cárcel, se han estado dando las audiencias, su defensa ha estado pidiendo que se le libere para llevar la causa fuera de prisión, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que el caso ha seguido hasta acá por la insistencia de su familia, particularmente de su hermana, Elena, quien además, pues muy complicada porque ella vivía en España, viene de manera muy recurrente a México, pues para estar pendiente de la defensa legal del asunto, de estar pendiente del juicio, ¿no? Y de las audiencias, pero ha sido un verdadero batallar. Entonces, ¿cuántas mujeres no pueden contar esta misma historia de lo difícil que es enfrentarse a la justicia y que pasen años y años y esto no llegue a buen puerto? Aquí vemos por lo menos que ya al menos están en estas audiencias donde se han presentado pruebas del feminicidio, pero todavía no hay una situación concluyente. Y de verdad, qué bueno cuando nos propusiste el tema, Lucía, agradecerte lo que sigamos poniendo el ojo en este tipo de cosas porque me parece que hacerlo visible genera justamente la visibilidad, la presión en las autoridades para que no lo suelten, para que sepan que es un caso que sigue vigente y que vamos a estar pendientes del suceso y de lo que termine decidiendo los jueces con respecto a este caso, Lucía. Muchas gracias, Marta. Sin duda, yo creo que recuperar la memoria es muy importante, Angélica de la Peña. Cecilia, un año antes, en el 2021, había iniciado o había colocado una denuncia por violencia familiar también. Es parte de ese contexto en el que vivían y es parte de lo que ustedes, Angélica, como legisladoras en su momento, cuando construyen la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, junto con nuestra adorada Marcela Lagarde y maestra de muchas de nosotras, van colocando estos escenarios privados que generan estas vulneraciones de las mujeres. Y yo recuerdo en la investigación diagnóstica, que en esta introducción que hace Marcela, es cualquiera de nosotras podemos estar en la situación de Cecilia, cualquiera de nosotras, porque precisamente es el contexto de vulneración que tenemos las mujeres que nos va colocando ahí. Por eso es tan importante recordar a Cecilia Monzón y poderlo traer permanentemente, porque es un ejemplo de lo que vivimos las mujeres y de la impunidad también que se vive, mi querida Angélica de la Peña. Bueno, yo creo que el caso de Cecilia, como bien lo dice Marta, nos enseña muchas cosas, porque era una mujer empoderada, una mujer que además se dedicaba en su profesión a defender otras mujeres. Era una mujer que conocía perfectamente bien las leyes, llevaba muchísimos casos y claro, ella padece en sí misma una situación tremenda y bueno, no podía quedarse callada respecto de la exigibilidad del cumplimiento del padre de su hijo, pues de sus obligaciones alimentarias. Esto nos demuestra que cualquier mujer, incluyendo por supuesto las mujeres que están informadas, que están empoderadas, que están en la ruta visible del trabajo contra la violencia, que todo el mundo las conoce, eso no importa cuando está frente a un feminicida, un violentador de mujeres. Parece que eso es lo que ese es el gran impacto que recibimos todas cuando vimos el asesinato de Cecilia. Y además los vericuetos legales de las autoridades, pero se hace un gran escándalo por ser una figura, ¿no?
Y eso hace que incluso se atraiga el caso y empiezan a verse exigencias de distintas organizaciones, incluyendo internacionales, por supuesto, el movimiento feminista de todas unidas en México, las feministas, pero creo que hay algo que no acabamos todavía de atender. Son las víctimas directas y las víctimas indirectas. La situación que tiene el hijo que queda prácticamente huérfano de madre, pero también de padre, porque el padre lo abandonó en sus obligaciones, es verdaderamente inaudito. Es algo que también debe preocuparnos porque siempre estamos visibilizando a las víctimas directas, a las sobrevivientes, pero no vemos, y eso lo digo porque es una responsabilidad del Estado, ¿sí?, que se desobliguen la atención de las familias, de las niñas, los niños, que no se hace nada para empezar a romper el círculo de la violencia. Me parece que cuando definimos que la violencia contra las mujeres, lo definimos, se perpetra contra ellas por ser mujeres, ¿sí? Se perpetra con ellas porque hay un sistema que viene estructural, que no hemos podido resolver durante los últimos 2 siglos, pero que además también evidencia que la impunidad también se sobrevive a nivel social. Las autoridades a nivel social determinan comportamientos culturales. Y entonces creo que este llamado de atención de traer tú ahora y la introducción que hace Marta del caso de Cecilia nos tiene que poner a todas a otra vez a seguir reflexionando, queridas, sobre lo que falta por hacer para rescatar este prefacio de la Convención para eliminar todas las formas, de discriminación contra las mujeres, que determina que la violencia contra las mujeres es una violación a sus derechos humanos. Claro. Entonces, yo creo que necesitamos trabajar más para deconstruir en serio, profundamente, estas estructuras que llevan incluso a mujeres empoderadas a ser totalmente vulnerables frente al feminicidio. El feminicidio, no digo el feminicida, digo el feminicidio como una impunidad estructurada y sistemática en donde las autoridades nos deben mucho. Sí. Ahí la dejo. Las autoridades nos deben mucho. Absolutamente. Y tocas un tema muy importante y con eso vamos cerrando, que me gustaría que lo pudieras recuperar, Alma Margarita, que tiene que ver con la orfandad por feminicidio. Es uno de los impactos que menos visibilidad tiene, que recientemente en días pasados en la Corte Interamericana, con el caso de la hija de Norma Andrade, fue colocado en la Corte precisamente por la ausencia de acciones del Estado y se va quedando, ¿no? Es parte del juicio también de Cecilia Monzón. Al parecer ya se queda el hijo con la custodia de la familia de Cecilia, lo cual es también un alivio para la familia. Alma Margarita, este es un tema que se queda pendiente, que tiene que ver con la orfandad por feminicidio. Desde CIMAC Noticias hicimos un primer reportaje sobre este contexto que genera el feminicidio, es parte de los estragos, donde nuevamente las abuelas se quedan con esta carga, a veces en condiciones, con esta responsabilidad, no con una carga, con la responsabilidad de sacar adelante a las hijas e hijos de, pues que son sus nietos, pero que se vuelven otra vez como parte de sus hijas e hijos, sacar adelante en un doble, triple esfuerzo, la sobrevivencia cotidiana, la persecución de justicia para las hijas y sacar adelante a estas niñas y niños que en ocasiones, por desgracia, también son testigos de la muerte feminicida
de sus madres. Y la autoridad poco ha hecho realmente, es parte de las deudas también que quedan pendiente cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, Alma. Sí, bueno, realmente coincido en lo que se ha comentado y definitivamente lo que vemos son pactos patriarcales y efectivamente que tenemos una cultura de incumplimiento por parte del Estado, omisiones por parte del Estado y que su responsabilidad que va desde capacitar y tener el cumplimiento de la ley de manera integral para las familias, para lo que se necesite para prevenir el feminicidio, o sea, porque eso es lo que se supone con las leyes que tenemos, no se alcanza. También esta situación evidencia, pone locos de que, por ejemplo, con el caso de Cecilia Monzón, como vimos con ella, que fue por la exigencia, la sobrereacción o la actitud misógina, machista, de porque le exigió la pensión alimenticia, pues vemos que hay una falta de sensibilidad por parte del Estado de garantizar que estas cosas se cumplan. Si de cada 10 deudores de pensión alimenticia sabemos que 7 no las cubren, entonces ese es un dato muy grave, muy alto, y decimos, ¿qué está pasando? Todavía tenemos un incumplimiento en el cual se supone que estamos en un gobierno donde se le está dando preferencia a las injusticias vinculadas con los derechos de las mujeres, con garantizarlos, pues no vemos que eso se esté llevando a cabo. Una de las cosas que también podemos agradecerle a Cecilia es la ley Monzón, esta reforma al Código Penal y Civil que suspende la patria potestad a posibles feminicidas y la quita si se confirma la sentencia. Eso es fundamental, porque cuántas veces hemos visto casos en los cuales, bueno, en ese momento hay muchos puestos sobre la mesa, muchos casos en los cuales se han denunciado madres que viven violencia o que llegan y les quitan a los hijos porque es amigo del fiscal o es una persona poderosa. O sea, tenemos infinidad de casos. Es tremendo. Y en ese sentido, coincido totalmente con lo que dice tanto Marta como Angélica, pero especialmente Angélica, que está señalando esta cultura de impunidad que tenemos, esta cultura de omisión por parte del Estado y que mientras no se apliquen las leyes como están señaladas y no se les etiquete el presupuesto necesario y suficiente, difícilmente vamos a ver que se puedan cumplir. Sabemos que el feminicidio también tiene que ver con esas omisiones del Estado que se están incumpliendo. Entonces, una vez más, vemos que todo lo que tiene que ver con las mujeres, con sus vidas, su seguridad, no se está garantizando. Y la orfandad que vemos a nivel nacional, tampoco los datos que tenemos son datos escalofriantes. ¿Y qué se está haciendo al respecto? ¿Qué se está haciendo? Los refugios sabemos que no tienen suficiente recursos, bueno, ni siquiera suficientes centros para atender a las mujeres violentadas en los refugios. No hay suficientes, mucho menos en los que hay, existen suficientes recursos. Entonces, vemos que es una actitud totalmente omisa por parte del Estado y que es una de las características no solo de este sexenio o del pasado, sino ha sido una permanente cultura patriarcal, de pactos patriarcales, de omisiones, de acuerdos entendidos entre los partidos políticos cuando han votado leyes o cuando han protegido a algunos no presentables, como lo vimos recientemente, ¿no? Entonces, la situación que enfrentamos las mujeres, y en este caso, por ejemplo, con Cecilia Monzón, que siendo una mujer activista, pues, como ya lo dijeron, o sea, nadie tenemos garantizada la vida, la seguridad, y eso no lo deberíamos estar viviendo.
el tener que hablarles a las hijas y a los hijos de que no hagan esto, de que cuiden aquello, o sea, es terrible, se tiene que hacer por una cuestión de prevención. Ese es el estado que tenemos. México ha sido el único país de la región de Latinoamérica y el Caribe que se le ha señalado a la sociedad en su conjunto de una cultura profundamente machista y profundamente de aceptación del feminicidio, con esta naturalización que tenemos de la violencia. Eso ha generado que en lugar de poner atención las autoridades, creen que es algo que con un curso es suficiente, o creen que, o sea, creen muchas cosas, pero la ley de acceso es una ley que ha sido escrita e intervenida con muchísimas especialistas del mundo, porque cuando nosotros en México tuvimos esta ley, teníamos la fortuna de que ya existían en otros lados, no con estos, digamos, el mecanismo de la alerta de violencia de género, que es única en el mundo como la tiene en México, pero sí teníamos otras leyes en otros países para prevenir la violencia, y toda esa experiencia y esa riqueza la logramos articular en nuestra ley. ¿Y qué es lo que nos está fallando? La autoridad. La autoridad no está cumpliendo. No tendrían que haber feminicidios, ni uno. Pero sin embargo, vemos las cifras, se incrementan y se incrementan. Y es un desperdicio que una ley tan importante, que es tan Claro. generosa, porque incluso busca que se le dé derechos, bueno, no derechos, se busca que generar la, digamos, el compromiso también para atender a quienes son feminicidas, para que tengan terapias y demás. Sin embargo, nada de eso se cumple, Y, y, nada de eso. y el caso de Cecilia, mi querida Marta, une también estas colusiones patriarcales, no solamente entre los hombres comunes y corrientes, por decirlo de alguna manera, sino cuando tienen poder político. Tú lo decías en la introducción, ¿no? La expareja de Cecilia Monzón, Javier López, es un priista renombrado, que hay que recordarlo, mi querida Angélica, queridas colegas, porque era la mano derecha de Mario Marín, el exgobernador de Puebla, el que está señalado precisamente por tortura contra una periodista, Lidia Cacho, que hoy vive en el exilio precisamente por haber revelado una red de pederastía entre políticos y hombres de renombre. Entonces, no solamente son los pactos patriarcales entre los hombres cotidianos, sino cómo estos se refuerzan con el poder político. Hemos hablado mucho de Cuauhtémoc Blanco, que es parte del ejemplo, pero este también es parte del ejemplo. Si llevamos 3 años en el juicio es por todas las trampas o todos los vericuetos que ha colocado los abogados de la defensa para hacer tan largo este proceso y tortuoso para la familia de Cecilia, mi querida Marta. Sí, no por nada. Ahora sí que siguiendo la línea de lo que decían mis compañeras, tanto Alma como Angélica, las mujeres hemos impulsado un montón de cambios a las leyes, entre ellas la reforma del 38 constitucional, que establece como requisitos de inelegibilidad para acceder a cargos de decisión pública, justamente el que no tenga sentencias por violencia sexual, por violencia familiar, porque sabemos y entendemos que el que estén a este tipo de agresores en el poder, o sea, tú ya ponías el ejemplo de Mario Marín, estamos hablando aquí de la expareja de Cecilia que está hoy siguiendo este juicio, López Zavala, de Cuauhtémoc Blanco, pero Félix Salgado, en fin, o sea, podemos encontrar un montón de nombres de hombres en el poder que utilizan ese poder justamente para evadir sus responsabilidades, para generar violencia, para evitar incluso que la legislación avance. Incluso seguramente las senadoras pueden contar cómo todo este tema de los deudores alimentarios y esta propia reforma al 38 constitucional tuvo un montón de resistencias al interior de la Cámara de Diputados, que fue, digo, en el Senado fue donde salió la legislatura pasada, porque pues muchos de ellos se saben,
¿no? Se saben violentadores, saben que son deudores y que el poner esta limitación para que accedan a un cargo de elección popular, de entrada argumentaban que se estaban violentando sus derechos políticos, ¿no? Ujú. Ahí sí se acuerdan de sus derechos políticos, cuando, al final de cuentas, el poder que tienen lo usan no solamente para violentar a las mujeres que están a su alrededor, sino justamente para seguir generando un estado de excepción en cuanto a los derechos de las mujeres, en que las mujeres no podamos acceder plenamente al ejercicio de nuestros derechos. Y por eso es tan relevante el caso ahorita de Cecilia Monzón, porque sería una sentencia muy importante para mandar una señal de que la impunidad, ni tratándose de ese tipo de personajes, puede seguir reinando, porque desafortunadamente los miles de casos que las mujeres enfrentan diariamente ante los juzgados peleando pensiones alimenticias pasan por la impunidad, por el poder protector, y que Juan López Zavala tenga una sanción por lo que ocurrió con este caso sería una señal de que realmente pueda haber una sanción. Ojalá y así suceda, pero también un reconocimiento a su familia que no ha quitado el dedo de renglón. Qué importante es el seguimiento que hacen las familias, porque sin eso realmente este país y sobre todo la justicia no se movería, y eso es lo trascendente. Y Angélica de la Peña, un tema que sigue manteniéndose en la reflexión social y política de este país tiene que ver con las desapariciones. Vimos en la semana pasada las mesas que se llevaron a cabo con la secretaria de Gobernación, que hay que recordar fue también la secretaria de Seguridad Pública en el sexenio de López Obrador. Las familias, las madres buscadoras sentadas en Gobernación, hablando, exigiendo precisamente el actuar del gobierno en esta materia, Angélica, y tú hablas también de ello en tu columna del día de hoy, así que es un tema que también hay que mantener en la memoria, porque no se agota con una nota, no se agota con una columna, es un tema dolorosísimo en este país que sigue lacerando precisamente la democracia mexicana, Angélica de la Peña. Pues sí, por desgracia, México está en la mira de Naciones Unidas, está en la mira de el Comité de Desaparición Forzada, que está aplicando simplemente la convención en la materia. Por desgracia, las familias tienen años, años y años. Debemos recordar que incluso en el sexenio de Calderón hubo una gran movilización, una gran marcha por la paz, con justicia y dignidad por todo el país, que en donde se fueron sumando familiares de personas desaparecidas, y que al final del sexenio finalmente parecía que se iba a abrir alguna puerta para empezar a discutir la atención a las víctimas del delito y a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Con una actitud muy pichicata, lo hablo con todo conocimiento de causa de esa ley de atención a víctimas, que finalmente Peña durante su campaña dijo, pues yo sí voy a entrarle al tema, se discute mucho, se logra una ley, se logra crear una comisión ejecutiva de atención a víctimas, y las familias empiezan como a ver un pequeño indicio por ahí de que pudieran ser atendidas por parte del Estado. Se abre la discusión para crear la ley en la materia, armonizar las dos convenciones, también la interamericana. Viene por primera ocasión el comité, que no estaba reconocido por el Estado mexicano, pero viene en base a un acuerdo con Relaciones Exteriores, y empieza a atender, a recibir información de todas las familiares de personas desaparecidas, del gran movimiento que se empieza a conformar con distintas redes, comités por todo el país, que simplemente evidencian el desastre humanitario vergonzoso de México. Cuando el comité ahora invoca el artículo 34 de la Convención, lo dice claramente, porque no ha habido respuesta por parte del Estado. Desde el sexenio de Calderón, todo el sexenio de Peña, que siguieron creciendo las desapariciones. Y, por supuesto, el caos fue con López Obrador, porque además López Obrador fue un gran simulador. Actuó con una gran perversidad que, francamente,
Pensábamos que ya no podía haber más desacierto, de falta de compromiso, de no hacer caso, de abandonar todos estos reclamos por parte de los otros dos sexenios. Con López Obrador fue peor. Fue peor porque además ya no estaba el debate de si sí o cuántas, qué sé yo, sino que se atrevió a dar una instrucción a la responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda de que maquillara las cifras. Es decir, ahora que vuelven las familias con el nuevo gobierno, con la nueva secretaria de Gobernación, pues es volver a insistir. Por cierto, no recibe a todas, ¿sí? Recibe solamente a unas cuantas, y es volver otra vez a ver la misma película que ya vimos en sexenios pasados. Lo que necesitan, por eso el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas dijo, a ver, ya basta de simulación. El Estado no responde a las recomendaciones, ni del comité, ni del mecanismo de verificación de Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos, del Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y no recibe absolutamente ninguna respuesta de los relatores, tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos. Así que dice, voy a llevar el caso a la Asamblea, pedirle al secretario general de Naciones Unidas que lleve el caso de México a la Asamblea de Naciones Unidas para que ahí se tomen medidas. Inaudito, porque es la primera vez en el mundo que se aplica el artículo 34 de esta convención. Entonces, sí, ahora tiene la papa caliente la presidenta, no puede decir esto fue de Calderón, porque vuelve otra vez a repetir lo mismo que decía López. ¡Qué vergüenza! No, con López hubo más de 50,000 personas desaparecidas que se suman a las que ya estaban antes. El desastre humanitario es grave. La desaparición forzada o cometida por particulares, la desaparición donde tiene aquiescencia de parte de las autoridades en que no lo perpetren agentes del Estado de manera directa, lo cual, la verdad, es que sí lo hacen, ¿sí? Es responsabilidad del Estado, no pueden eludirlo. No han hecho absolutamente nada, simplemente simular. Es gobierno de la simulación, de manera que, pues hay que estar atentos a ver si ahora México, que va a tener impactos incluso de tipo comercial ante las otras naciones del mundo respecto de esta grave violación a los derechos humanos, que es el crimen de desaparición forzada, ya sea por cometida directamente por agentes del Estado o porque sabían y lo dejaron pasar, que es la aquiescencia. Ese es el desastre. Yo creo que tenemos que acompañar al comité en esta exigibilidad, porque es acompañar a las familias de personas desaparecidas que están exigiendo saber qué pasó con sus seres queridos, cuál fue su paradero, cuál fue su suerte, dónde están. México es una gran fosa clandestina, por desgracia. Ese es un terror, no estamos en guerra y parece que estamos sufriendo una situación de guerra. Ni Brasil, cuando tenía un estado fascista, ni Chile, ni Argentina, juntas, todos los desaparecidos en los tres regímenes fascistas en esa época, estas tres naciones sudamericanas, tienen el mismo número de personas desaparecidas que hoy tiene México. Es increíble, inaudito, vergonzoso, inadmisible, y tenemos que ir a fondo. Qué bueno que el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas invoca el artículo 34 de la Convención. Y parte de lo inaudito, mi querida Alma, es la falta de congruencia de esta institución que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Déjame traer este actor a esta conversación, porque en 2019 la CNDH
llama al Estado, al gobierno mexicano, para que reconozca la competencia del comité. Ya lo decía Angélica, no era parte, no lo reconocía México, se tardó, pero la CNDH, la misma de Rosario Piedra, llama al gobierno a que reconozca la competencia del comité, que acepte sus criterios, y hoy la desconoce. Es decir, la misma instancia con la misma presidenta, y como te digo una cosa, te digo otra, mi querida Alma Margarita, que es parte de la vergüenza del Estado mexicano. La reacción de negacionismo institucional y de rechazo es muy fuerte, y es escandaloso que quien es titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está precisamente como una de sus principales obligaciones de proteger del Estado, de todo lo que está sucediendo, simplemente siga ciñéndose al discurso de que no está pasando nada, que eso era en otras épocas. Es vergonzoso. Yo creo que la sociedad mexicana tenemos obligación de fortalecer la exigencia de los grupos de madres buscadoras de la renuncia de esta titular. Están pidiendo su renuncia porque no está cumpliendo, porque no tiene el perfil. O sea, ellas, las madres buscadoras, han exigido que en sus 12 demandas principales, que van desde los perfiles de funcionarios, fortalecer a las fiscalías, fortalecer los servicios forenses, que esto es terrible, ¿no? Y tener 72,000 cuerpos en las morgues en el país, conformar las mesas de trabajo, reconocer legalmente el trabajo de colectivos, que eso es fundamental, reconocer que quienes están encontrando, eso es también escandaloso, quienes están encontrando las fosas o estos campos, son ellas. Eso es impresionante, sin tener todos los recursos que tiene un Estado. Entonces, me parece que el comportamiento que tiene la comisionada, lo único que nos toca a la sociedad civil es fortalecer la exigencia de esta demanda de las 12, pero en particular esta que tiene que ver con la destitución de la comisionada, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Igual piden de la comisionada nacional de búsqueda. Entonces, ellas explican por qué, porque no han dado seguimiento, porque no reconocen, todo lo que han encontrado lo ponen en duda. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible justamente estas instituciones que que tienen obligación de darle seguimiento, no lo están haciendo? Y me parece que el Estado no solamente incumple, ¿no? O sea, en esta actitud de negacionismo, pues vemos que la crisis de desaparición no se puede tapar con un dedo, ni tampoco evidenciar su desconocimiento de cómo funcionan las convenciones internacionales y cómo funcionan estas cosas, estos comités, de que toda la información en la que se están apoyando para hacer afirmaciones como las que hicieron, tienen un respaldo de datos, de reuniones con funcionarias y funcionarios, y también con los grupos de madres buscadoras y colectivos de buscadoras. Es decir, no solamente por lo del rancho Izaguirre, ¿no? Sí, sino de lo que ha estado pasando desde hace décadas. Entonces, me parece que la sociedad civil, si no estamos participando en la búsqueda, tampoco digo que hay que hacerla quien pueda, adelante, pero lo mínimo que tenemos que hacer como sociedad, con dignidad, con compromiso, es fortalecer las demandas que están haciendo y exigir esas destituciones, porque ya tenemos ejemplo en todo el sexenio pasado y en este, de las actitudes de omisiones y de que están ceñidas totalmente al oficialismo. Eso es vergonzoso. Han perdido completamente la autonomía que tendrían que mantener frente al gobierno, que es parte de la tarea que le toca a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Alma. Y Marta Tagle,
pareciera que hablamos de dos temas, ¿no? Por un lado, Cecilia Monzón y por el otro, de las desapariciones en el país, pero me parece que estamos hablando de algo estructural, nodal en nuestro país, que tiene que ver con la deuda del Estado en materia de justicia y de prevención, Marta Tagle. Sí, no, en ambos casos estamos hablando de violaciones graves a los derechos humanos, del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el caso de Cecilia y del derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad, a la justicia, a la memoria que tienen las víctimas de desaparición y sus familiares, en particular sus madres, ¿no? Y en ambos casos el tema es que la responsabilidad no es de los particulares. O sea, no es responsabilidad de la familia estar insistiendo, estar demandando, la familia de Cecilia Monzón, que haya justicia. Debería de haber mecanismos, incluso pues antes de que llegáramos al asunto del feminicidio de Cecilia, ¿no? O sea, no actuaron las instituciones ante las denuncias que ella había hecho de violencia por parte de su expareja, pues para evitar que ocurriera este feminicidio, ¿no? Y una vez ocurrido, no sería una situación de la familia tener que estar demandando justicia y que el caso no quede impune y estar presentando pruebas y estar ahí de manera permanente. Y del lado de las desapariciones, pues vamos a lo mismo. O sea, ahorita que argumentan desde el gobierno que no, que ya no son desapariciones forzadas, que son desapariciones entre particulares, que porque el Estado no ordena, como lo hacía antes, desaparecer personas, y además que no es sistémica ni general, ¿no? O sea, dices, a ver, las desapariciones forzadas ocurren de manera sistémica en el país, una administración, otra y otra, durante décadas, ¿no? Es general porque no hay parte del país donde no se hayan encontrado fosas clandestinas, ¿no? Y además sí hay una responsabilidad del Estado que no previnió que no hubiera desaparición forzadas. Es desde ahí la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar que las personas jóvenes, que las personas no desaparezcan, porque las personas no desaparecemos así como abducidos, ¿verdad? Ya desaparecimos de este planeta y no, hay una responsabilidad de las autoridades del Estado. Y además se ha evidenciado que en estos casos hay un involucramiento, hay colusión o en los menos casos hay negligencia y omisiones por parte de las autoridades del Estado que permitieron la desaparición o que colaboraron para la desaparición de estas personas y por lo tanto es una desaparición forzada, porque sí hay un involucramiento de las autoridades en los tres niveles del Estado y de acuerdo a el artículo primero constitucional y toda la teoría en materia de derechos humanos, donde dice claramente todas las autoridades del Estado tienen la responsabilidad de proteger, promover, garantizar los derechos humanos. Todas, o sea, desde el municipio hasta la federación, la presidenta tienen esa responsabilidad y por lo tanto tienen una responsabilidad en las desapariciones forzadas. Y entonces sí, efectivamente estamos viendo, digamos que dos caras de la misma moneda que tiene que ver con violaciones graves a los derechos humanos en las cuales, además, lo que es increíble es que un gobierno y otro, no importando de qué partido sea, siguen negando la realidad, siguen evadiéndola, buscando evadirla, echándole la culpa a los otros, cuando no se está señalando directamente a esta presidenta, ni cuando se está señalando directamente al presidente anterior o al anterior, es un tema de Estado. Hay una responsabilidad de estos, de los anteriores, y no solamente de los titulares del gobierno federal, sino también de los locales. Hay una responsabilidad de Estado y esperaríamos que de la presidenta, ¿no? Siendo presidenta, tuviera una sensibilidad diferente en este tema y no actuaran negando una realidad que tenemos ahí presente y en la cual además las que particularmente están sufriendo son las mujeres, porque las que están buscando mayoritariamente con sus propios recursos, con sus manos a los seres desaparecidos son justamente las madres buscadoras a las que ahorita les abrieron ahí una ventanita de escucha y que esperamos que no solamente sea para la catarsis, sino que realmente se convierta en un tema de política pública, pero
pero pues desafortunadamente las evidencias hasta ahora nos muestran que no será así y que pues no sé cuántos gobiernos más tendrán que pasar o efectivamente qué tendrá que suceder con las resoluciones de este Comité de Desapariciones Forzadas después de pedir y analizar, recibir la información que le mande México, qué terminará sucediendo, pero sí es un tema muy grave de violaciones que estamos hoy analizando en este programa, querida Lucía, Alma y Angélica. Angélica, a ver, cuando tiene el Estado mexicano las herramientas para actuar, tanto legales como institucionales, para prevenir, para erradicar la violencia feminicida, para garantizarnos una vida libre de violencia y para garantizar lo que ya decía Marta, la libertad de las personas, la vida, el Estado, el gobierno ha decidido poner su esfuerzo en negar que ellos tienen responsabilidad. Me parece un desperdicio de fuerza, de condición, en lugar de realmente agarrar el toro por los cuernos y decir, no lo hicieron antes, lo vamos a hacer ahora y lo vamos a hacer bien. Pero lo que buscan es sacudirse la tarea cuando les toca, por donde le querrán mirar. Angélica de la Peña. Miren, queridas, la presidenta Claudia Sheinbaum debe dejar ya de proteger y cubrir las espaldas a López Obrador. Punto. Yo creo que la ley es muy clara. Hay que poner en funcionamiento todos los mecanismos que están diseñados en la ley para encontrar, porque la búsqueda es uno de los pilares de la ley, para saber dónde están, qué pasó con esas personas. Y por el otro lado está la investigación, ¿sí? La investigación que tiene que partir de una responsabilidad particularmente de la Federación, porque es un delito del orden federal que además está inscrito en obligaciones vinculantes en 2 tratados internacionales. El Estado parte tiene además una obligación y hay una vigilancia por parte de estos mecanismos internacionales para que la ley, para que las convenciones se cumplan y la armonización, que es la ley, también se cumpla. E insisto que hay mucho prejuicio, porque por desgracia, el definir, como dice ahorita Marta, que también nos recuerda la respuesta de la presidenta respecto de que, y de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es patético, que dice, no, aquí no hay desaparición forzada, cuando su hermano fue desaparecido de manera forzosa. Su madre constituyó un comité, el Comité Eureka, que se dedicaba a buscar a personas desaparecidas en la Guerra Sucia. Es verdaderamente increíble. Estamos frente a una farsa horrorosa y vergonzosa que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se haya convertido en eso que hoy es. Y por supuesto, claro que existe la desaparición forzada, no hay manera de que se pueda ocultar, impacta a todas las clases sociales, impacta incluso a agentes del Estado. Si revisamos en los datos de las personas desaparecidas, es increíble que cientos de soldados han desaparecido de manera forzosa. Es decir, también hay agentes del Estado que en cumplimiento de su deber son desaparecidos, a veces hasta por sus propios compañeros. De manera que necesitamos entender que estamos ante un crimen organizado estructurado con otros delitos. Miren, no es gratuito que el crecimiento de la desaparición forzada esté en 2 rubros muy importantes poner en análisis: mujeres y niñas y niños menores de 18 años. Cada vez desaparecen más niñas y niños y cada vez sube el número de personas desaparecidas, en este caso el sexo femenino, es decir, de mujeres. ¿Qué indica esto? Pues que no es gratuito de que también está creciendo la trata de personas. México es vergonzoso, en primer lugar, en pornografía infantil, no saludan sus niños, esas niñas. Es decir, a las detenciones arbitrarias. Perdónenme, yo estaba recordando a Juan y Méndez cuando vino relator contra la tortura, estamos trabajando la ley contra la tortura, y también dice, a ver, aquí en México hay se perpetra la tortura de manera generalizada. Brincó el gobierno como brincan ahora por el término. Sin embargo, así es. La autoridad es omisa para cumplir, para detener estos delitos de alto impacto en la sociedad. Por desgracia, todos están unidos. Por desgracia, tienen una correlación porque hay un Estado de Derecho totalmente impactado de manera omisa que no se está respetando. Ese es el problema de fondo. La autoridad
está ocupada en otras cosas, pero no está ocupada en mantener la paz, la seguridad de tránsito por todas partes del país, como dice la Constitución. Está más preocupada en otras broncas y no en la bronca principal que tiene que atenderse porque, insisto, son graves violaciones a los derechos humanos. Es el delito más grave que puede haber en el marco de un Estado. No hay paz, no confía en tus agentes que te deben cuidar, hay un abandono de las corporaciones municipales, hay un abandono de las corporaciones estatales, no tienes especialidad para poder enfrentar este tipo de crímenes porque es verdad que en el fondo también hay una colusión de las autoridades en este grave problema. Entonces, pues es muy complejo, pero alguien tiene que empezar a hacerlo. Por eso creo yo que la presidenta ahora, que tiene apenas 6 meses, no tiene que estar defendiéndole las espaldas a López Obrador, ni estar culpando a Calderón, por favor. Ver lo que le toca Tiene ya. que cumplir con la ley. Eso es lo que tiene que hacer. Es su responsabilidad. Alma, y asumir, porque esa es la tarea, asumir la responsabilidad que le toca a esta presidenta, a su gobierno, porque ya no aguanta más el país, Alma Margarita. Sí, o sea, los datos son escalofriantes por donde los veamos, ¿no? O sea, todas las personas desaparecidas, ¿cómo es posible? 127,000. ¿Cómo lo vas a esconder? Y esas 72,000 cadáveres de cuerpos sin identificar. Y 5,600 fosas clandestinas y el 99% de impunidad en el delito de las desapariciones. Mucho se ha dicho que no existe en ningún otro país donde tengamos esas cantidades tan terribles, tan trágicas. Entonces, lo que apuntaba hace un momento mi querida Angélica, me parece que sí necesitamos, vinculándolo con la orfandad que hay de las víctimas de feminicidio, de las niñas y los niños, ¿cómo es posible que tenemos ya un grupo altísimo de la orfandad, de familias de feminicidio, en particular de las hijas e hijos, pero también vemos que hay del número de niñas y de niños entre 0 y 5 años de edad que están reportados como desaparecidos y no localizados entre un 46.8%. Ese porcentaje en los desaparecidos es altísimo. Y la compañera Tania Ramírez de la Red por los Derechos de la Infancia, en una excelente entrevista que le hiciste, Lucía, o sea, ella decía cómo cada día hay 28 niñas desaparecidas en México. O sea, de eso estamos hablando. Eso, ¿cómo es posible que sí, cómo les das la vuelta y te pones a hablar de otras cosas? ¿Cómo? Entonces, las exigencias que hacen los grupos de madres desaparecidas, vuelvo a reiterar, a nosotras como sociedad en nuestro país, quienes nos están escuchando, yo sí convoco a que apoyemos esas exigencias que hacen los grupos de madres buscadoras, porque no es posible que les estén exigiendo aceptar la colaboración de organismos internacionales cuando el Estado mexicano está obligado. Claro que están obligados, y ya lo decía Marta, Angélica, Alma, pues es parte de la tarea del Estado. Eso fue todo en este episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a que compartan sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y SoundCloud. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.